Sustancias y acciones que alteran la sana convivencia social. Adicciones. Con Rebeca Mendoza Hassey. Pues vamos en este jueves con Rebeca Mendoza, a quien le damos la bienvenida justamente como cada semana, en esta mañana para hablar del tema de las adicciones, temas siempre importantes que nos presenta Rebeca. ¿Cómo estás, Rebeca? Muy bien, Alfredo, muchas gracias, muy buenos días. Buenos días, Marco, buenos días al teleauditorio y a los radioescucha. Pues nos vas a contar sobre un tema muy importante que es el tema del Alzheimer y cómo se puede relacionar con el consumo de algunas sustancias, Rebeca. Todas las colaboraciones han sido o son muy importantes, pero creo que esta en particular es todavía más importante porque es evidencia científica de al menos los últimos 3 años. Y es clave para nosotros, los adictólogos, para las personas que nos dedicamos a la prevención y al tratamiento de adicciones, estar en constante investigación para obviamente dar mejores resultados cuando los pacientes, cuando las familias se acercan a una servidora, al equipo del trabajo y sobre todo dar una atención integral. El día de hoy vamos a hablar del Alzheimer. Bueno, ¿y qué tiene que ver el Alzheimer con la prevención y el tratamiento de las adicciones? El Alzheimer no se sabe, por qué da. Es relativamente una enfermedad nueva, y digo nueva porque es una enfermedad del siglo XX. Se diagnosticó por primera vez en 1901 y en un paciente joven de 51 años. Es un paciente maduro pero joven y es importante hacer saber que no hay cura para el Alzheimer y no se sabe por qué da el Alzheimer, pero sí se conoce a través de evidencia científica el proceso para que dé el Alzheimer. Y hoy sabemos que la primer causa del proceso para el Alzheimer tiene que ver con el consumo de fármacos y de tabaco. Aquí lo interesante es que se refiere a 2 fármacos en particular y estamos hablando personas que tienden a consumir medicamentos para la ansiedad, es decir, los ansiolíticos, los famosos ansiolíticos, y también personas que tienden a consumir incluso pastillas para dormir. Entonces, hay un 51% de probabilidades que quien consuma por lo menos 3 meses los ansiolíticos y sobre todo las pastillas para dormir, hay un 51% de probabilidades que en algún momento de su vida pueden llegar a padecer el Alzheimer o algún tipo de demencia. Porque al final de cuentas, bueno, hoy nos estamos concentrando en el Alzheimer, pero hay 5 tipos de demencia. Entonces, otra causa del proceso para llevar al Alzheimer tiene que ver con algún traumatismo craneal, es decir, que la persona haya sufrido un golpe en el cerebro y hay evidencia donde, por ejemplo, en Estados Unidos, al menos se conoce que no hay menos de 300,000 personas que han sufrido golpes en la cabeza y que estos golpes en la cabeza, sobre todo por actividades que tienen que ver con el deporte, cuando existe este golpe en la cabeza, en automático hay una inflamación del cráneo. Y al haber esta inflamación craneal, va a haber daño en las células cerebrales. Y entonces cuando esta inflamación en las células cerebrales es crónica, es decir, puede durar por muchos años o inclusive toda la vida, hace que en automático se acumule una de las sustancias tóxicas, que estamos hablando en concreto de 2 proteínas, en este caso la beta-aminoloide y la tau. En el caso de esta inflamación por golpe craneal, hay una acumulación excesiva de esta toxina de aminoloide y es lo que provoca el Alzheimer. Otra causante de que puede llevar al Alzheimer es cuando hay interrupción del sueño. Cuando las personas no están durmiendo un mínimo de 6 horas a 8 horas en promedio, se ha comprobado que son personas que viven en constante estrés. Y una persona en constante estrés, cuando es propiciado por, la interrupción del sueño, es parte del proceso para tener Alzheimer. Otra de las probables causas, es decir, el proceso para que haya Alzheimer, este es un dato todavía más interesante.
la soledad está perfectamente vinculada a poder llegar a padecer Alzheimer. Es decir, personas que se sienten solas a lo largo de su vida, y hablamos de una soledad constante, forma parte del proceso de padecer Alzheimer. No hay más datos de esta investigación, realmente es una investigación nueva en el tema de vincular la soledad con el Alzheimer. Es una investigación más o menos que tiene 3 años de estudio. Y bueno, por último, tenemos que otras de las causales por las cuales influyen el proceso para el Alzheimer, padecer diabetes tipo 3. Hay una neurocientífica que tiene muchos años estudiando en este tema y ella le denomina al Alzheimer la diabetes tipo 3. ¿Por qué le denomina la diabetes tipo 3? Porque hace ver que cuando hay una resistencia a la insulina por parte del cerebro, en automático afecta a todos los órganos del cuerpo. Y entonces cuando esta resistencia se da en el cerebro, estamos hablando de Alzheimer. Cifras de este tipo de demencia, bueno, a partir de los 65 años, cada 5 años, se duplica el número de enfermedades de Alzheimer en el mundo. Ese es otro dato muy interesante. Y bueno, se calcula más o menos que a partir de o más bien, las personas que tienen 85 años, se calcula que al menos 1/3 de estas personas padecen Alzheimer. La reflexión va encaminada a, ¿se puede prevenir el Alzheimer? ¿Y cómo se puede prevenir? Bueno, de entrada, llevar un estilo saludable de vida. Y al hablar de un estilo saludable de vida, de entrada, no solo es dormir, comer bien y sobre todo hacer ejercicio. Tiene que ver también el no fumar. También es importante que en la alimentación haya mucha ingesta de verduras, de fruta. Se sugiere, por ejemplo, en suplementos alimenticios hacer uso del aceite de coco. Muchas personas cocinamos con aceite de olivo. Bueno, se sugiere que en la ingesta haya más aceite de coco. También, por ejemplo, una dosis diaria, al menos durante 1 año, de jugo de granada. Se ha visto que el jugo de granada, entre otros beneficios, ayuda o aumenta lo que es la memoria en la vista, en todo lo visual. Y bueno, también es importante hacer ver que se haga uso de no solo de la activación física, sino también de la activación mental. Como, bueno, se sugiere hacer uso de ejercicios mentales para activar más el cerebro y, por ejemplo, los crucigramas. Los crucigramas sería una buena sugerencia para ejercitar más la mente. Los padecimientos mentales van lamentablemente al alza en el mundo y es importante la prevención. Sí es cierto que hay un número determinado de enfermedades que, repito, se pueden prevenir, pero al ser tratadas, bueno, hay que irnos a la prevención. El éxito de muchos padecimientos mentales está en la prevención. Y que está muy relacionado todo esto, lo que estás diciendo, está todo relacionado con el tema de la ansiedad, con el tema de la depresión, con el tema del aislamiento, o sea, todos algunos padecimientos mentales que bien podríamos prevenir con una atención a tiempo, ¿no? Una vez más, hacemos ver cómo la ansiedad y la depresión, que son las enfermedades del siglo XXI que te llevan a casi el mayor número de padecimientos, y en concreto mentales. Y cuando todos en algún momento de nuestra vida, por supuesto que padecemos ansiedad, depresión, pero bueno, leve. Cuando esta es moderada es un foco rojo. Cuando ya hablamos de una depresión severa, cuando ya hablamos de una ansiedad severa, pues obviamente estamos hablando de una serie de padecimientos a lo largo de nuestra vida. Hemos hecho mucho hincapié en la importancia de que no hay nadie más que nos conozca mejor que nosotros mismos. Entonces, la importancia de atender esos focos rojos, de ir con los profesionales de la salud, que haya un diagnóstico médico, eso es fundamental, porque no deben de dejarse prescribir cuando no hay un diagnóstico médico. Y, por ejemplo, en el caso de la salud mental, bueno, yo siempre he sugerido la resonancia magnética, la tomografía, el mapeo cerebral, porque en el mapeo cerebral sale todo. Si bien es cierto, es importante ir con el psicólogo que atiende el tema de las conductas del cerebro, pero también con el neurólogo que tiene que ver con las enfermedades mentales.
Entonces, creo que es muy importante la atención de un equipo que dé un tratamiento integral para ver una mejor respuesta y una probable solución a una serie de problemáticas que están presentándose hoy siglo XXI y que lamentablemente los gobiernos en México no le están prestando la importancia que tiene. Rápidamente, antes de que te vayas, mi estimada Rebeca, ¿has tenido oportunidad de revisar la propuesta de algunos candidatos o candidatas en el tema de adicciones? Sí, y ¿Qué conclusión tienes? Me apena, no hay información. No hay información. Es decir, ¿no hay propuesta? No hay propuesta como tal en prevención y en tratamiento de adicciones. Hablan de la salud mental, pero no hay una propuesta en concreto. No hay una propuesta en concreto, son propuestas de burla. Esa es la palabra, en mi opinión, en concreto. Es una burla, porque no hay una propuesta o propuestas en el tema de salud mental y en concreto en la prevención y tratamiento de adicciones. Todo el mundo habla de la prevención, todo el mundo habla del tratamiento, pero no dicen el cómo. Y lo más importante, no desglosan la propuesta. Entonces, lo que yo he leído de algunos, no de todos, porque me atrevo a decirle al teleauditorio y a los radioescucha que casi todos los candidatos, aquí repito, no es un tema de colores, Claro. Casi todos los candidatos es al rubro que menos importancia le han dado, al tema de la salud mental y de la prevención por consiguiente y tratamiento de adicciones. Todo el mundo habla de movilidad, de seguridad, inclusive, y es válido, el tema de la agenda ambiental. Sí, claro que es válido, pero recordemos que también un tema en el medio ambiente tiene que ser la prevención y el tratamiento de adicciones y, por supuesto, la salud mental. Porque hoy vemos cada vez más candidatos o inclusive candidatos que llegan al gobierno y vemos más gobierno ignorante y sobre todo con mucha negligencia, con mucha omisión en temas, repito, no solo de salud mental, sino de prevención y tratamiento de adicciones. Y mientras no se atiendan estos temas, va a haber más violencia en nuestro estado, va a haber más feminicidios en nuestro estado y por consiguiente va a haber más consumo y problema de adicciones. Muchas gracias, como siempre, Al contrario, nos vemos el próximo jueves. Vámonos.